Bien, de regreso en el programa, como lo habíamos anunciado, en Arequipa, a nivel del sector privado, del sector de salud, hablamos básicamente de la Clínica Valle Sur, se están realizando operaciones para las personas que sufren de artrosis. ¿Qué es la artrosis? Ahora lo vamos a saber. ¿En qué consisten estas operaciones? Y la pregunta es, si yo sufro artrosis y estoy condenado a anclarme en una silla, porque en Arequipa no hay especialistas o en los hospitales la tecnología pues es un sueño, ¿tendré que irme a Lima? Ya no, parece que ya no. ¿Me cuesta mucho ese tipo de operación? ¿O mi pobreza o mi condición media me va a condenar a una silla y no podré caminar? Eso nos lo va a explicar el día de hoy el especialista en justamente en estos temas, en lo que vendría a ser la reumatología, el doctor Guillermo Esvietkovich, lo dije bien, Esvietkovich Cornejo. Él es especialista y uno de los impulsores de este tipo de cirugías en Arequipa. Él nos va a explicar de qué trata, primero nos va a decir qué es la artrosis, y si usted la padece, pues vamos a ver si tenemos la opción a poder someterse a una intervención y que eso no signifique quedarse endeudado por muchos años. Doctor, buenas noches, bienvenido a Contrastes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Realmente es grato poder compartir con ustedes algo de lo que venimos practicando, de lo que venimos realizando en nuestro quehacer diario. La artrosis, como nos consultabas, es una enfermedad que en realidad es el envejecimiento, la enfermedad que se caracteriza por el sobreuso del cartílago. El cartílago es el que hace que nuestras articulaciones no sean dolorosas. Es un hecho que todos vamos a llegar en algún momento a la artrosis. Pues es la enfermedad de los viejos, ¿no? Ya las bisagras se descuadran, uno se arrodilla, no se puede parar, que le duele todo. Ese concepto hoy en día está cambiando. Ya no es tanto la enfermedad de los viejos, es la enfermedad de los que lo usan mucho. Ya no es un envejecimiento, sino un sobreuso. El objetivo de la clínica, estamos tratando de hacer operaciones que nos permitan prevenir el llegar al uso de prótesis. Durante el siglo pasado, fines de 1900, se trató de buscar el tratar de curar o tratar de regenerar el cartílago. Se ha logrado mediante el uso de células madres, cultivos, etcétera, pero esos tratamientos son prohibitivos para nuestra realidad. Son costosísimos. Son muy costosos. Células madres cuesta una barbaridad, ¿no? Miles de dólares. Así es. Entonces, una alternativa que se está utilizando hoy en día es el colocar una prótesis cuando el dolor es muy intenso. El problema de la prótesis, en primer lugar, es costosa. Estamos hablando que una prótesis, por ejemplo, de rodilla o una prótesis de tobillo puede estar entre 20 a 25 mil soles. Es un precio que muchos arequipeños no van a alcanzar para pagar, o sea, una prótesis y poder continuar una vida casi normal. Casi normal, sin embargo, es colocar una bisagra metálica dentro del cuerpo humano como para evitar sufrir el dolor y tratar de movilizarse con ciertas limitaciones. Entonces, en la Clínica Valle Sur, en AUNA, estamos tratando de desarrollar lo que es las cirugías de preservación de las articulaciones, en las cuales tenemos dos tipos de cirugías. Una, cuando el cartílago está dañado en sus estadios iniciales, estamos haciendo injertos del cartílago, sacando de zonas donde no hay apoyo y colocando en las zonas donde hay la lesión. Eso, bueno, cualquiera persona, cuando usted dice, ya nos ha definido qué es la artrosis, ¿no? Y entonces, en Arequipa se ha incrementado los casos de artrosis, ¿son aislados los casos o se están dando con frecuencia? Arequipa es una de las ciudades que tiene unas características especiales, debido a que somos una ciudad andina, en la cual tenemos subidas y bajadas, sacrificamos mucho nuestras rodillas. Y si sumamos a eso que la modernidad ha llegado, y ya no somos una ciudad horizontal, sino tenemos los edificios en los cuales tenemos que hacer más uso de lo que son las gradas, subir cuestas, subir pendientes, etcétera. Eso ha hecho que el incremento en las lesiones del cartílago, tanto de la rodilla como del tobillo, se hayan incrementado. ¿De cuánto estamos hablando en eso, si hablamos en porcentaje, cómo ha ido creciendo los casos, la patología? Y lo siguiente es, ¿en qué edades se está dando esto? Lamentablemente, tenemos que reconocer que en el campo médico no se ha hecho mucha investigación
de epidemiología de esto. Es una deuda que tenemos los médicos de Arequipa de tratar de establecer cuál es la estadística. Sin embargo, la estadística mundial habla de pacientes que van desde los 30 años bastante jóvenes, hasta adelante. ¿sí? Hemos tenido 30 años y con un padecimiento en la rodilla, pues es limitarle la vida bastante, Sí. ¿no? Y en bastantes actividades. En la experiencia que hemos tenido nosotros acá en Arequipa, hemos encontrado casos hasta de 18 años en los cuales por malformaciones congénitas, principalmente rótula alta, ya empiezan a presentar signos de condromalacia, que es el estadio inicial de la artrosis. Hemos tenido la oportunidad ya de operar a algunos pacientes con esa lesión y los resultados están yendo, bueno, en forma bastante favorable. Ahora, entonces, cualquiera que sufra este tipo de lesiones, ya sea en una edad temprana de 18 años, 30, puede corregirse con mayor facilidad porque el tema de recuperación es más rápida que una persona de 60 o 70 años, ¿no? La recuperación es un poco más lenta. ¿Puede someterse o hay algunos parámetros, algunos lineamientos, que hay personas pues que ya es crónico y van a tener que necesariamente padecer esta artrosis? Sí, como bien mencionas, mientras más tiempo pase, el daño del cartílago va a ser mayor. El objetivo de nosotros es tratar de encontrar las lesiones en el estadio inicial, cuando son pequeñas. Entonces, podemos hacer uso de los injertos y estos injertos van a poder reemplazar al cartílago dañado. ¿Cuánto cuesta una operación de este nivel? Más o menos, según hemos visto los costos, está aproximadamente 5.000 soles. Ya no es mucho respecto a una prótesis de 25.000, estamos hablando de una tercera parte del costo. Así es. Y si bien es cierto, esta operación no reemplaza a una prótesis, probablemente prolongue el periodo donde vaya a utilizarse. Si hablamos de la historia natural de la enfermedad, es decir, sin ningún tratamiento, el paciente empieza con sus dolores a los 30 años, dolores al subir las gradas, dolores al arrodillarse o de pronto al estar sentado por mucho tiempo. Y esto va a ir empeorando durante 15 o 20 años. Y a eso hay que sumarle el excesivo calor o las bajas temperaturas y terminan con unos dolores insoportables en las extremidades inferiores. Y todavía a eso, Miguel, le sumas el hecho de que en la desesperación el paciente empieza a tomar analgésicos desde los más suaves hasta los más fuertes y termina con una gastritis, úlceras, etcétera. Entonces, lo que ofrecemos es una alternativa para tratar de prevenir que esta enfermedad siga avanzando y durante esos 15 años o durante esos 20 años podamos prolongar a que sean 30 o 40 años después que se tenga que operar de una prótesis, pero sea un padecimiento muy llevadero, con una calidad de vida adecuada. Y entonces cuando usted me dice, muy bien, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo va a ir avanzando? ¿Cómo está avanzando? ¿Y ustedes qué plantean justamente para las personas que sufren de este tipo de artrosis? Pero para que la población pueda saber, de repente ya están padeciendo artrosis o tienen el inicio de la enfermedad y no saben, pero sí manifiestan los síntomas y puede ser, bueno, es el frío, es el cansancio, estuve parado mucho tiempo, qué sé yo. ¿Cómo detectar en el cuerpo, evidentemente, este tipo de síntomas? Porque finalmente es el cuerpo quien avisa, quien comienza a dar algunos signos, algunas alertas de lo que puede estar sucediendo. Exactamente, lo que ocurre, es decir, cuando el paciente empieza a tener síntomas de molestias, de dolor, es importante acudir a un centro especializado. En la Clínica Vallesur, en el Grupo AUNA, tenemos las condiciones adecuadas para poder diagnosticar adecuadamente esto. Creo que el peor tratamiento que puede recibir un paciente es un mal diagnóstico, porque en base a un mal diagnóstico los resultados van a ser malos. En la Clínica Vallesur estamos haciendo uso de radiografías especializadas, tomografías especializadas que nos permiten medir y valorar en números y determinar de acuerdo a protocolos cuál es el tratamiento adecuado que debe continuar el paciente. La recomendación es la prevención. La recomendación es, ante los primeros síntomas que tenga el paciente, tratar ¿Cuáles son de esos buscarlo. síntomas, doctor? En el caso de la rodilla, tenemos el dolor, por ejemplo, al estar sentado en forma prolongada, que empieza a aparecer un dolor en la rodilla, dolor al subir las gradas, dolor al ponerse en posición de cunclillas o en posición de ranas que llamamos, dolor al bailar, al caminar, cualquier síntoma doloroso o que de pronto empieza a padecer las crepitaciones, lo que llamamos los crujidos o los conejos, como es conocido acá en Arequipa, dentro de la rodilla, tenemos que empezar ya a preocuparnos de esa lesión. O sea, están escuchando, señores televidentes, cuando se sientan mucho tiempo, se adormece y les duele la rodilla, dicen, ¿qué ha pasado? Estoy cansado.
o evidentemente cuando suena mucho la rodilla, a veces que estuvieran chancando latas dentro de la rodilla. Y evidentemente ahí hay que comenzar a tratarse. Puede ser un paciente potencial de artrosis. Puede ser potencial de artrosis. Ahora, ¿cómo descartar la prueba? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, perdón que lo interrumpa. Muchos dicen, me está doliendo, puede ser el frío, me tomo mi analgésico, asunto solucionado. Definitivamente con el analgésico va a pasar. El problema es que nosotros cuando nacemos venimos con una cantidad de cartílago, la cual nos va a permitir vivir durante todo el trayecto de nuestra vida. Si nosotros tenemos ya signos de artrosis, empieza la lesión, esa se va a acelerar el desgaste. Entonces, a los primeros síntomas es preferible diagnosticarlo y buscar darle un tratamiento adecuado para que no siga la lesión, para que esa artrosis sea un estadio leve o estadio 1 y no un estadio grave. No lleguemos al estadio grave. Ese es el objetivo de este tratamiento. Ahora, doctor, cuando usted me señala, bueno, hay estadios y eso hay que evaluarlo. Ya hablemos de la cirugía. Va el paciente, usted le dice evidentemente, señora, usted tiene pues este problema y la mejor opción es una intervención quirúrgica para insertarle cartílago, el trasplante de cartílago. Esto es muy doloroso, porque muchos se preguntan, no me someto a intervenciones, puede ser muy doloroso. Segundo es el tema de la recuperación y los cuidados que tiene porque evidentemente en ese proceso tengo que cuidarme, limitarme, y eso afecta pues mis condiciones, mi vida y también mi economía. Claro que sí. La operación es una operación artroscópica, es decir, mínimamente invasiva. O sea, no se le hace cirugías abiertas, enormes. No, tratamos de respetar la articulación como si fuera un templo. Solamente se entra por la puerta, mas no se destruye el templo. Entonces, son solamente 2 pequeñas incisiones de 1 centímetro, en algunos casos hacemos hasta una tercera, con pequeñas incisiones. ¿En la rodilla? En la rodilla. Y gracias a la fibra óptica que nos permite ingresar una cámara de televisión, magnificamos las imágenes por dentro y se hace el trasplante. Se toma cartílago de zonas donde no apoya y se pasa a la zona de la lesión. Como si hiciéramos sacar una planta de una zona y colocarla en otra zona. Como hacemos con los tepes de grasque en los jardines, sacamos el pasto de un lado que está mal y lo colocamos donde debe estar, donde nos va a servir de apoyo. El paciente guarda reposo es decir, guarda el no poder pisar y el usar muletas como medio de apoyo durante aproximadamente 45 días a 60 días hasta que pegue el injerto. Ya, o sea, ahí sí, va a tener que estar en un reposo absoluto. No, va a poder movilizarse, pero no pisar. Bueno, no pisar. Básicamente con la pierna en alto. Con la pierna, digamos, que no cargue peso. ¿Para qué? Para que pegue el injerto. Lo comparo mucho con las plantas, para que prenda la planta. Ya. Entonces, con 45 días, luego prende el injerto, ¿y qué sigue como proceso de recuperación? De ahí viene la rehabilitación para recuperar la masa muscular, recuperar el rango articular, el rango de movimiento de la rodilla, y finalmente retorno a sus actividades progresivamente. Y finalmente, doctor, cuando usted me dice, bueno, recuperamos nuestra vida, ¿cuánto tiempo esta cirugía va a permitirme realizar una vida casi normal? Porque obviamente cargar mucho peso, realizar deportes extremos o golpes, no lo va a poder hacer, porque se valora el injerto y se valora todo el proceso, pero sí va a poder manejarse con una casi normalidad de su vida. Nuestra expectativa es que recupere entre el 80 y 90% de su vida previa a la lesión. Y esto tiene una capacidad de durar según está descrito en la bibliografía, entre 20 a 30 años hasta que pueda deteriorarse. Ahora, tras la pausa nos va a explicar un poco el especialista cuáles son las condiciones, porque las personas también tienen algunas condiciones para ir cuidando su estado físico luego de la operación, porque hay algunas condiciones, ¿no? O sea, la persona tiene que mantener ya un régimen, un estado de vida distinto. Entonces, tras la pausa nos va a explicar el especialista, el doctor Guillermo, qué es o qué se necesita, y si usted está interesado, qué tiene que hacer. Eso es lo más importante. ¿Qué tiene que hacer para comenzar a poder preocuparse por su salud y evidentemente ser o no un candidato para este tipo de cirugías? Volvemos con él.